Esto es Análisis en Deportes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Viteri y esto es Análisis en Deportes aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen, como siempre, no solamente en el dial, sino también en www.marieltv.com, donde nos están viendo en este momento en vivo y en directo. Gracias. También en YouTube, donde se suben nuestras entrevistas un puñado de horas después, ya resumidas, los mejores momentos de las entrevistas, tanto en Análisis en Política como en Análisis en Deportes. Hoy es día viernes 15 de diciembre, ya faltan 10 días para Navidad, increíble cómo pasa el tiempo. Son las 8 de la mañana y 8 minutos en la ciudad de Guayaquil. Y el domingo pasado tuvimos la primera final de ida del campeonato ecuatoriano. En realidad hay muchísimos temas que tocar en términos futbolísticos, ya se definieron los clasificados para Champions League, pero vamos a dedicar este programa netamente a la final del fútbol ecuatoriano, eh, que va a ser la final de vuelta entre Liga de Quito e Independiente del Valle este domingo 17, 16 horas 30 en el estadio de Rodrigo Paz Delgado. Una final de ida que quedó 0-0, que digamos al menos en nuestro aspecto costeño traía poca expectativa, porque ningún equipo de la costa juega esa final, ni Barcelona ni Emelec. Por supuesto estaban los dimes y diretes que se publicaban en redes sociales sobre que una final sin hinchada, irrelevante, a nadie le importa, etcétera, etcétera. El viernes pasado en este programa yo lo dije y con mi invitado lo conversamos sobre que en calidad individual esta probablemente es la mejor final que se nos podía dar en el fútbol ecuatoriano. Yo creo que no hay ningún equipo mejor que Liga de Quito Independiente del Valle, no solamente en lo colectivo, sino en lo individual. Y estamos hablando de dos campeones continentales, ¿no? Entonces, yo creo que la final de ida quedó un poco debiendo, tal vez en el resultado. Tal vez, bueno, el miedo de la final siempre está, tal vez los equipos juegan más a no perder que a ganar, pero por supuesto en esta final de vuelta yo me imagino que ya nos volcaremos a ver goles y a ver muchísimas más emociones que las finales de ida, porque ya te juegas todo y si empatas te vas a penales. Para conversar de esto y muchísimo más, he invitado a quien yo con 12, 13 años veía a la distancia de un televisor, adentro del televisor para ser exacto, el primer ecuatoriano que estuvo en fútbol total, Eduardo Andino. Yo recuerdo que veía fútbol total, se peleaban Candal, Petrocelli, Giraldi, de la nada dicen, bueno, va a venir un periodista deportivo ecuatoriano, Eduardo Andino, y ahí lo empecé a seguir y no le he perdido el rastro, y es la primera vez que lo invito a este programa y para mí es un placer recibirlo. Edu, querido, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa. Hola, querido Ricardo, muchísimas gracias a ti por esas generosas palabras. Gracias además por haber sido parte también de una gran experiencia que tuve en Buenos Aires, en Argentina, en el gran programa como es Fútbol Total, que todavía sigue al aire, aunque con algunos cambios, pero siempre pues un gran recuerdo. Un placer charlar contigo y pues listo para tratar de absolver cada una de tus dudas, amigo. Edu, querido, cuéntame cómo viste la primera final. Algunos la vieron aburrida. Incluso vi que el estadio no estaba completamente lleno. Algunos decían que era por el tema de los revendedores, otros decían que era porque no se vendieron directamente las entradas, porque supuestamente la final no la quería ver nadie. Bueno, eso es lo que dicen en la costa. ¿Tú cómo viste el contexto de la final extrafutbolístico y netamente futbolístico? A ver, empiezo por lo extra futbolístico. Primero, efectivamente no estuvo totalmente lleno el escenario deportivo, como tú bien lo apuntas. Hubo un sector que no se mostraba en la transmisión de la televisión, en donde justamente le correspondía al Independiente del Valle y hubo algunos claros. Porque, entre otras, hay que recordar a la gente, o quizás contarle para quienes no estaban interesados, que el Independiente del Valle tomó una decisión. Y es que la gran mayoría de sus entradas, más del 90% de sus entradas, que a ellos les correspondían, no la parte de Liga Deportiva Universitaria, decidieron entregársela a sus escuelas de fútbol a nivel nacional, para que vayan justamente los integrantes de cada una de estas escuelas de fútbol acompañado de algún familiar. Entonces vinieron hasta la capital de la República y hasta el sector de Sangolquí, específicamente muchos de los integrantes de las escuelas de fútbol en buses pagados por la gente del Independiente del Valle, conjuntamente con sus familiares. Esto es importante porque te refleja, entre otras, que el Independiente del Valle, primero, ¿por qué no sacó a la venta tantas entradas? ¿Por qué se acabaron tan rápido? Dos, te refleja también que para el Independiente del Valle, que tiene un modelo de negocio distinto al de los equipos tradicionales a los que estamos acostumbrados, no era tan importante una taquilla, porque si hubiera Ajá. sido tan importante una taquilla, incluso el Independiente del Valle podía haber tomado la decisión de
no juguemos en mi estadio que tiene capacidad más o menos para 12.000 personas y vamos al Estadio Olímpico Atahualpa para priorizar el Claro. aspecto económico. Pero Ujú. ahí le anclo con el punto número 3. ¿Por qué no es tan importante para el Independiente del Valle de la Taquilla? Por su modelo de negocio del que hablábamos antes. Solo este año el Independiente del Valle, recordemos que ya recibió dinero y recibirá próximamente además dinero importante por las transferencias de Kendry Páez y de Moisés Caicedo. Entonces, puede darse estos, entre comillas, lujos de decir, voy a desperdiciar quizás, entre comillas, la taquilla de la final para dar paso a que puedan observar chicos y chicas de mis academias, de mis escuelas de fútbol, que además quiero vincularlos con la institución para que en un mediano y largo plazo sean hinchas del Independiente del Valle. Porque Claro. yo creo que si lo dejaban abierto, solo cierro con esto, si lo dejaban abierto, yo creo que ese estadio se hubiera pintado de blanco y hubiera sido una gran mayoría hinchada de liga. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, Edu. Pero quitemos el tema de Liga. Digamos que a Liga le daban la cantidad limitada, o digamos que a Liga no le daban ninguna cantidad de entradas y todas las entradas se ponían a la venta solamente para hinchada de Independiente del Valle. No sé si hay una estadística, nunca lo he preguntado, nunca se me ha ocurrido, pero ¿tú crees que una hinchada netamente de Independiente del Valle que está dispuesta a poner dinero sobre la mesa para ir al estadio llena el estadio Banco de Guayaquil, sí o no? No, yo creo que no den a el estadio Banco Guayaquil hinchada netamente del Independiente del Valle si tiene que cancelar dinero para ir a la final. Yo Pero tú creo crees que hay, tú crees que hay menos de 10.000, 12.000 hinchas independientes del Valle, hinchas en el sí, hinchas. Ecuador? A ver, hinchas que te digan, yo soy del Independiente del Valle, yo no soy de Liga, de Melec, del Nacional, y por ahora le estoy apoyando al Independiente Claro. del Valle, como sucede en los torneos internacionales. Así, hinchas, para mí no están en la capacidad de llenar el estadio del Independiente del Valle. Y por eso toman estas otras alternativas que a mí me parecen muy inteligentes del Independiente, haciendo un ejercicio de prospectiva, como te decía, tratando de buscar además de esa conexión, esa identidad para generar en los nuevos chicos y chicas en sus acompañantes además y de esa manera ir captando hinchada. Pero si ponían así, tal cual, saco solo a la venta, pagando X cantidad de precio para que ustedes me den en el estadio, yo creo que no los llenan. Edu, y ahora en lo futbolístico, un 0-0, ¿aburrido, te pregunto? Sí, yo creo que va de la mano con un partido bastante parejo y bastante estratégico. Creo que además se hizo o lo catalogamos de aburrido porque en la previa de la primera final, Liga Deportiva Universitaria llegaba como el gran favorito. Si tú Ujú. hablabas acá, sobre todo en Quito, que se menciona mucho el tema de la final, por lo que tú ya bien indicabas de que en Guayaquil quizás no genera tanta expectativa, acá se hablaba de que Liga llegaba como el gran favorito ante un Independiente del Valle al cual no lo veían por debajo del hombro, pero sí lo veían desde una distancia considerable, quizás los hinchas de liga para decir nosotros somos los favoritos porque venimos con el envío de la Copa Sudamericana, venimos sin perder una serie de partidos en el campeonato ecuatoriano, tenemos Ujú. una mejor plantilla y por el contrario, el Independiente del Valle viene desde mitad del año con altos y bajos, pero más bajos que altos, con jugadores lesionados, con Lautaro Díaz lesionado, con Richard Schunke lesionado, con Johanner Chávez lesionado, viene su técnico cambiando además algunas alineaciones, se habla ya de la salida de su técnico. Todo este contexto te daba la idea de que Liga era el gran favorito. Pero claro, Ujú. ya en el partido pudimos observar, a mi modesto criterio, sobre todo en el primer tiempo, que incluso el Independiente es el que llega con mayores chances de peligro sobre el arco de Domínguez. Hubo varios remates, uno de ellos de Junior Sornosa en el primer tiempo, jugándole a las espaldas de los volantes centrales de liga que le causaron peligro. Y después fue un partido bastante táctico, tanto así que es por ahí en donde yo me atrevo a entender la idea de Subeldía de ponerlo a jugar a Renato Ibarra por la izquierda, no por la derecha, sacar a Sebastián González con el objetivo de que de neutralizar al Independiente, entre otras, a un jugador como Kendry Páez para que no pueda hacerle fácilmente por ese costado el 1-2 y junto a Leonel Quiñones tratar justamente de frenar los ataques. Fue muy táctico y esto hizo que en su momento el partido se torne quizás aburrido porque careció de emociones, careció de anotaciones y esto pues dejó esta sensación. Edu, ¿tú qué crees qué sensación causa en Quito, en la sierra, cuando la gran mayoría de hinchas de fútbol que se alojan, no voy a decir que no solamente que se alojan en la costa, sino que la gran mayoría de hinchas de fútbol son de Emelec o de Barcelona en nuestro país? ¿Qué sensación hay en los medios de Quito o entre los fanáticos de fútbol en Quito cuando dicen que, bueno, que la final aburrida y que no tiene expectativa y que ni sé qué, que ni sé cuánto? ¿Tiene algún tipo de relevancia lo que se dice con el resentimiento costeño ahorita que no tenemos ningún finalista?
en la final de Liga Pro? ¿Tiene relevancia? ¿Qué se comenta en Quito, Edu? Mira, yo entiendo por qué salen estas posturas, la respeto obviamente, y entiendo por qué hago un símil. Cuando juegan quizás un Barcelona-Emelec o un Emelec-Barcelona, acá en Quito no genera quizás el mismo énfasis que genera en Guayaquil o que genera en la costa. No te digo que pasa desapercibido, porque hay una Ujú. muy buena cantidad de hinchada de Barcelona acá y una muy buena cantidad de hinchada de Emelec. Sin embargo, acá el equipo con mayor hinchada es Liga Deportiva Universitaria y tienes los equipos tradicionales como el Nacional, como el Aucas, y en ese lote de hinchadas importantes también yo lo metería al Barcelona. Después lo pondría al Emelec en otro plano, que me parece que no está a la altura de los otros equipos, Ujú. en torno a la cantidad de aficionados acá en Quito. Pero te decía, cuando se juega un Barcelona-Emelec, un Emelec-Barcelona, sí uno está atento, al menos quienes estamos incursionando en el mundo del deporte constantemente tenemos que estar atentos, pero al aficionado en general a veces no le llama tanto la atención. Entonces ahora, poniendo el escenario que estamos viviendo de una final Liga Independiente, Independiente Liga, que son dos equipos de la capital de la República, entiendo que no genere tanto interés porque es una realidad que tanto Liga como Independiente, y sobre todo este último, en la región Costa y en Guayaquil tienen menor cantidad de aficionados. Entonces, por lo tanto, para ustedes va a pasar una final, no sé si desapercibida totalmente, pero va a pasar como una final que no les genera tanto interés, porque obviamente no está uno de sus representantes. Y esto es entendible, esto es comprensible. De ahí a que ya saltemos quizás a utilizar términos peyorativos que denosten a la final o que denosten a los equipos, es otro campo en el cual yo obviamente no lo voy a compartir. He leído algunas cosas en redes sociales, no las comparto, las respeto, eso sí, pero entiendo, insisto, el por qué no genera tanto interés. ¿Cuáles crees que sean las claves, tanto en el lado de Liga de Quito como en el lado independiente, en ámbito de funcionalidad táctica, para desbloquear la final y para definitivamente abalanzarte hacia el campeonato? Repito lo que decía antes, para mí es una final muy pareja y como es una final muy pareja que yo le doy un 50-50 a ambos, y un detalle no menor que tú mencionabas, aquí el gol de visitante y ese tipo de cosas no dirime absolutamente nada, si empatan Ujú. se van a los penales y ahí se define todo. Yo creo que esta final se va a definir por el equipo que cometa menos errores y por el equipo que sepa aprovechar esos mínimos errores que su rival pudo cometer. ¿A qué me Ya. ¿Y refiero? y qué equipo crees que suele cometer o ha cometido más errores en lo que va del año del campeonato? A ver, por cómo llegamos a este segundo semestre y por cómo llegamos a esta final, indiscutiblemente, si hablamos, por ejemplo, de la zona defensiva, Liga Deportiva Universitaria llega con mayor fortaleza que el Independiente del Valle. Ojo, con esto no estoy asegurando que Liga vaya a ser el que cometa menos errores, porque Ujú. tanto Ricardo Ade como Facundo Rodríguez, que son de los mejores defensas centrales que ha tenido el torneo, son seres humanos y pueden estar expuestos a cualquier error. Pero por el contrario, en el Independiente del Valle, yo ya te mencionaba antes que ellos han tenido la baja sensible y que me parece que es un punto de inflexión negativo, que así lo han aceptado incluso sus propios integrantes, la lesión de Richard Schunke. Esta Ujú. lesión ha sido determinante porque al Independiente no solo que le ha afectado en el tema defensivo, es decir, ser el líder de esa defensa, que a veces juega mayoritariamente con línea de tres o a veces con línea de cuatro, sino que también le ha perjudicado en la salida, porque Richard Schunke muchas veces era ese jugador que al no poder salir en un eslabón con el medio campo, con el primer volante central en la zona de iniciación, tenía buen pase largo y eso le permitía al Independiente hacer ataques directos a las espaldas de sus rivales. Ahora no lo tienen, ahora tiene que jugar Mateo Carabajal, tiene que jugar García Basso, tiene que jugar Anthony Landazuri y yo creo que por ahí quizás si analizamos en la zona estrictamente defensiva, Liga llegaría con una mayor fortaleza. Pero esta es Ujú. una final muy pareja, muy pareja. Yo, si a mí me preguntas y me dices, ¿tú crees que hay un favorito? No, no es una respuesta política la que te estoy dando, no es una respuesta cierta, no me quiero comprometer con el uno o con el otro, no. Yo también, antes de la primera final, yo te decía, sí, Liga llega efectivamente con un ligero favoritismo por cómo viene, por el momento, por el envión anímico. Pero obviamente ya observando la primera final, preparándonos para esta segunda final, a sabiendas de que además el Independiente va a contar ya con Lautaro Díaz y está a disposición del técnico, yo creo que, insisto, quien cometa menos errores, y eso lo decía Diego Pablo Simeone en uno de sus libros, él decía, la virtud del Atlético de Madrid en su momento cuando ganaba los títulos en España, cuando estaba también en la palestra del fútbol europeo, él decía, la virtud del Atlético de Madrid, una de ellas es aprovechar los errores del rival y nosotros minimizar al máximo el cometimiento de los mismos, porque ahí nosotros nos hacemos bastante fuertes. Y acá yo creo que se va a dirimir por eso. Si Liga o Independiente están expuestos a cometer muchos errores y enfrente tienes a Liga o Independiente, pues estás bastante expuesto a perder la final.
Edu, ¿crees que salen con las mismas formaciones ambos equipos que en la final de ida? Yo creo que Liga Deportiva Universitaria sí te puede plantear una variante. Yo dudo que Subeldía vaya a ponerlo nuevamente a Renato Ibarra a jugar por el sector izquierdo. Ujú. Y dudo porque Subeldía, cuando le preguntaban en conferencia de prensa la semana pasada por qué lo hizo, él dijo que trataba de utilizar el factor sorpresa, parafraseando un poco. Decía, Ujú. nosotros ya teníamos una alineación tan estructurada que el Independiente ya lo que queríamos era evitar que nos lean de corrido cómo íbamos a formar y de esta manera, por ejemplo, referencien a Johan Julio y a Johan lo tengan tan referenciado que nos quite un elemento de ataque. Entonces, él daba esta explicación de por qué lo sacó a Sebastián González. Tomando en consideración esto y tomando en consideración que para mí, si bien Renato Ibarra te ayuda mucho en la marca por ese sector, pero pierdes en ofensiva y ahora es una final de vuelta en donde tú tienes que salir a ganar porque tú no vienes con una ventaja, estás ante tu cancha, yo creo que ahí puede haber una variante. Yo creo que esa variante para mí podría ser que a Johan Julio lo tire a jugar por el sector izquierdo, Ajá. a Renato Ibarra lo tire a jugar por el sector derecho y lo saquen en este caso a Lisandro El Zugaray y lo ponga ahí a Sebastián González. Si a mí me Ujú. preguntas, eso sería lo que a mí me parecería lo más lógico, por rendimiento, por las condiciones, por el partido que vas a enfrentar. Es decir, que Sebastián González sea ese enganche, si tú lo quieres catalogar así, con Pablo Guerrero y tú tengas los dos aleros por los costados que son muy rápidos, pero ya jugando Renato Ibarra por el sector derecho, que es por donde él tiene su pierna hábil. Y en el Oh, Independiente del ujú. Valle, creería yo que la única duda por ahí pasa en este caso porque pueda jugar Lautaro Díaz en lugar de Michael Hoyos. Porque Lautaro Díaz, yo preguntaba el día de ayer y me decían, está totalmente y en óptimas condiciones y está a disposición del técnico. Así que por ahí creo que podría ir una variante. Edu, ¿cuál es la final, tú que ya tienes años viendo fútbol, una gran experiencia en este sentido, cuál es la final más entretenida que tú recuerdes del campeonato ecuatoriano en tu vida? A ver, la más entretenida, porque yo soy oriundo de la ciudad de Riobamba, Ujú. para mí la más entretenida y la que más expectativa generó, porque paralizó a mi ciudad, yo era niño en ese entonces, fue la del Ujú. Olmedo de Riobamba en el año 2000, cuando definió el campeonato ante el Aucas, que no fue precisamente una final, porque era una liguilla, Ujú. Claro. pero en aquel entonces, claro, el Olmedo jugaba ante el Aucas y en lo personal, no te digo de calidad, etcétera, no, sino lo que a mí más expectativa me generó en ese entonces y la que más recuerdo por cómo se paralizó una ciudad y por el simbolismo que esto significaba de que no sea un equipo de Quito y de Guayaquil que se quede con un título, se me viene a la mente de inmediato esta. Pero de ahí, claro, yo recuerdo también otras definiciones muy apasionantes. Recuerdo la definición del 98 y del 99 que tuve la oportunidad de estar en el estadio de Liga mismo, Ujú. cuando el 98, ese 7-0 ante el Club Sport Emelec, Ujú. recuerdo claramente el Diablo Echeverry terminó jugando como defensor, nunca me Ujú. olvidaré de eso, ya el Emelec totalmente desarmado, un Emelec totalmente ya rendido en el campo de juego y una liga que era una planadora con un jugador que yo nunca me olvido, entre otros Ulises de la Cruz, que se mandó un partidazo en aquel compromiso, el Tanque Hurtado y así otros. Y después recuerdo también la final del 99, cuando Liga se Ujú. enfrentó ante el Nacional, y en cambio ese partido se definió en el Estadio Olímpico Atahualpa. Fíjate que en ese año Liga Ujú. no había podido ganar durante toda la temporada al Nacional, y el Nacional llegaba como el gran favorito, pero vinieron las finales y Liga Deportiva Universitaria se pudo dar la vuelta en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y de ahí también, de las más recientes, de las finales más apasionantes que uno recuerda, sin duda está la que generó mucha alegría en el hincha de Barcelona y mucho de sazón en el hincha de Liga, que Ujú. fue darse la vuelta en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Algo que No. acá, para los hinchas de Liga, yo te digo, para muchos fue una catástrofe, fue algo Una muy pena doloroso. que fue en época de De cuarentena. pandemia. Claro, 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 Así. claro. Fue en época de pandemia, pero aún así el dolor para los hinchas de liga fue muy fuerte porque claro, es un rival de los clásicos que tiene liga a nivel nacional y pues ese simbolismo del invicto y además de que te den una vuelta olímpica, sin duda te marca un antes y un después. Yo creo que ahí, por ejemplo, hubo una ruptura y una escisión entre la época de Pablo Repeto y Liga Deportiva Universitaria. Después continuaron con Pablo Repeto, pero para mí eso fue un error por lo que había significado ese compromiso. Sí, pero es interesante lo que dices, Edu, porque yo siento que esta final, no voy a decir que no siento que no se juega nada, porque estaría faltándole a la verdad, pero siento que ambos equipos con los títulos internacionales que han logrado
y con la idiosincrasia, con que la gente está cómoda con los técnicos y con los jugadores, y obviamente Independiente del Valle, hay que ser franco, por su historial y por la poca hinchada que tiene mucha menos presión que un equipo como Liga de Quito, Barcelona o Emelec. Siento que pierda quien pierda, no va a pagar platos rotos ni va a pagar mucha crítica por el contexto que tienen. ¿Estás de acuerdo con esto o crees que aún así, por más que ambos sean campeones continentales actuales, el que pierda tendrá que pagar algo? Estoy casi en la totalidad de acuerdo, solo diciendo en un mínimo aspecto. Y es que si pierde Liga, Liga sí lo va a sentir un poquito más que el Independiente por un factor. Liga tiene hinchada, y lo digo con Ujú, mucho respeto. El Independiente recién está en un proceso de construcción de identidad con su gente, con su hinchada. Y Liga, al tener hinchada, una hinchada que la conocemos, es una hinchada muy exigente. Que si ujú, bien esta temporada, y ahí sí me adhiero a tu comentario, ha conseguido el título de la Copa Sudamericana, y esto pone paños fríos en caso de que no se dé el título de la Liga Pro. Sí, claro. esto sí, de todas maneras, si Liga no consigue el título el domingo, no va a ser una catástrofe si por el contrario Liga no llegaba a la final de la Sudamericana o no quedaba campeón de la Sudamericana y Liga perdía una nueva final en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Ujú. Si esto se daba nuevamente o si este escenario se configuraba y llegaba a ser determinante así el día domingo, ahí yo me parece que las cosas hubieran sido mucho más fuertes o serían mucho más fuertes para Liga Deportiva Universitaria, porque sería ya la tercera final perdiendo en condición de local. Perdió ante el Club Sport Emelec, que se le dio la vuelta, perdió también ante el Barcelona y ahora perder ante el Independiente del Valle. Llegar a final de temporada sin ningún título sería para muchos cuestionamientos para el cuerpo técnico, para la directiva, para los jugadores, conociendo a la hinchada de la liga. Pero como consiguieron el título de la Copa Sudamericana, no digo que se vayan a ir conformes y satisfechos y con una sonrisa de lado a lado si es que el domingo no gana. No, pero tampoco va a ser el golpe tan duro y ahí sí comparto contigo. Y en el caso del Independiente, yo creo que si bien si no consiguen el título también va a ser un golpe, como ellos tienen otro modelo, como ellos están en un proceso de construcción, sobre todo con su hinchada, como yo te mencionaba, creo que el golpe tampoco es que será tan duro porque además el Independiente a inicios de campaña pues consiguió también el título de la Recopa Sudamericana y el Independiente bajo este modelo yo creo que ha tenido un año exitoso, si tú lo quieres ver desde la forma ya más institucional, más amplia, en cuanto ha podido recibir también ingentes cantidades de dinero, de recursos. Ha estado su nombre a nivel internacional sonando por lo de Moisés Caicedo, por lo de Kendry Páez, etcétera. Y ellos están pensando ya también en el armaje del 2024 con este modelo que no necesariamente se ha basado en la inmediatez de ganar un título, sino que es un proceso. Sí. Edu, algo que me parece increíble es lo que mencionaste. Yo imaginé que Independiente tenía pocos hinchas, pero que una persona tan informada como tú me haya dicho que Independiente de por sí en hinchada no pueda llenar un estadio de 13.000 personas, sinceramente me impresiona. Algo, y a eso viene ligada mi siguiente pregunta. ¿Tú cómo crees que cambia, que podría cambiar la demografía de la hinchada ecuatoriana? ¿Y a qué me refiero con esto? Ujú. Lo que ha ganado Independiente y lo relevante que ha sido en ámbito nacional e internacional en los últimos 6 años es algo que al menos en lo internacional Emelec y Barcelona no lo han conseguido en los últimos 30 y lo digo con muchísima pena, ¿no? Porque yo soy de la costa, soy de Emelec, y por más que hemos tenido todos los jugadores y las mejores camadas y que Miller y Mena y Barcelona el Quito y nada, Independiente con su proceso ha logrado esto. ¿Tú crees que si Independiente mantiene este ritmo de nivel futbolístico, de que pelea los torneos internacionales, que pelea y los pelea siempre, y siempre pelea campeonato, ¿tú crees que puede haber de aquí a 20, 30 años un cambio demográfico en la hinchada ecuatoriana? ¿O tú crees que esto de ser de Barcelona, de Melec y de Liga es algo que ya está arraigado en las entrañas del fanático ecuatoriano y que no es maleable? Yo creo que hay que tomar en cuenta algunas variables para tratar de entender por qué una persona se hace hincha de un determinado equipo de fútbol. Claro. Y ahí voy a citar dos. La una puede ser por herencia familiar, es decir, tú provienes de una casa en donde tu padre, tu madre, tus tíos, tus abuelitos, tu hermano, etcétera, son hinchas, por ejemplo, de Barcelona. Y te Ujú, heredan también ese cariño porque desde muy chico te llevaron a la cancha de Barcelona, te hicieron ver los partidos de Barcelona, etcétera, y tú ujú, sigues con esa herencia familiar, ¿sí? La ujú, otra puede ser porque ese niño o niña
que quizás está en acefalía porque no tiene un equipo todavía, no tiene un club al cual seguir, empieza a mirar quién es el equipo o cuál es el equipo que está ganando más títulos de ese momento o cuál es el equipo de moda. Claro, Entonces, al observar que el Independiente del Valle hace referencia a un eslogan que dice que son diferentes, que son distintos, y te llama la atención y tú observas que ese ser distinto va de la mano con conseguir títulos nacionales e internacionales, que tiene un modelo deportivo diferente al de los demás, que va marcando territorio no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, esas nuevas generaciones van echándole ojo a ese equipo y van adhiriéndose paulatinamente, porque el claro. Independiente trabaja de forma muy inteligente en cómo ir captando nuevos aficionados a nivel nacional. Y si a Ujú. eso le sumas que, por ejemplo, en el caso de Quito, hay equipos históricos, como el Deportivo Quito, que están casi al borde de la extinción. Entonces, ahí queda un nicho muy importante de Claro. aficionados que incluso ya tienen sus años, pero que les gusta el fútbol y que paulatinamente van siendo conquistados también por estas estrategias de marketing o estas estrategias de ir captando aficionados del Independiente del Valle. Entonces, a mí me parece que la gran hinchada de Liga, de Barcelona, de Emelec, creo que no se va a ir mermando de forma rápida o no podemos asegurar que esto vaya a suceder. Pero lo que sí va a suceder es que las nuevas generaciones, muy probablemente, si sigue este modelo del Independiente del Valle, y como tú decías, si el Independiente del Valle sigue en este franco camino de ir ganando títulos nacionales e internacionales y siendo ejemplo nacional e internacional, yo creo que va a tener un crecimiento exponencial como sucedió en su momento con Liga en el 2008, cuando empieza a ganar los títulos a nivel internacional y muchos aficionados muy pequeños, muy chiquitos en aquel entonces, empiezan también a mostrar su cariño por el conjunto universitario que en aquel momento todavía quizás no contaba con una masa similar de aficionados a la que ahora tiene. Totalmente, totalmente. Para finalizar y agradecerte, Edu, dices que es 50-50 la final. No te voy a pedir que me digas quién va a ganar porque la ves pareja, pero ¿ves goles? ¿Ves una definición en penales? ¿Ves una definición en los 90 pocos goles? ¿Cuál es tu predicción? Yo creo que esta definición va a ser muy cerrada y bajo este análisis yo creo que va a ser o por una diferencia de un gol, para mí va a ser un 1-0 o va a ser ¿Ya? una definición en penales. Ujú. No creo que sea un partido tan abierto en donde tengamos 3, 4 goles. Ojalá me equivoque, porque yo te digo, como amante del deporte, obviamente quisiera ver muchos goles y quisiera poder disfrutar de la final. Pero yo no veo que vayamos a tener 4 o 5 goles o que vayamos a tener, peor aún, que uno de los dos sea muy superior al otro y que termine con una ventaja favorable para Liga o para Independiente de un 3-0, de un 2-0 tranquilo, sin despeinarse. No, para mí va a ser un 1-0 o una definición por penales, porque insisto, se va a dirimir esta final por quien cometa menos errores y por quien sepa aprovechar esos mínimos errores que su rival pudo cometer. Sí me decepcionó un poco la final, al menos la final de ida, porque mis expectativas de la final eran muy altas. Como espectador neutral también se disfruta, ¿no? Porque cuando no se sufre se disfruta más el fútbol, estás recostado en la silla, no estás echado para adelante. Esperaba más goles, esperaba más calidad técnico-táctica, no fue el caso, fue una final bastante apretada, como suelen ser las finales, ¿no? Tampoco hay que mentirnos, las finales suelen ser, no voy a decir que aburridas, pero yo creo, como digo, como te juegas todo en un partido o en dos partidos, los equipos se preocupan más por no cometer errores, se preocupan ser más conservadores y picar lo que se puede picar. Un equipo no te juega una final como te juega un partido de campeonato común y corriente, ¿no? Por eso tenemos ejemplos que hasta las finales de Champions League, Intercity, Liverpool, Tottenham, entre otras, Real Madrid, Atlético, finales con pocos goles, apretadas, que el fútbol no fluye. Esos son el tipo de finales que se tienen generalmente cuando dos equipos, cuando la tensión es lo más alta posible. En este caso, Liga Independiente, la final de ida fue muy apretada y de muchísima intensidad y me imagino que de muchísimos nervios por ambas partes. Esperemos que en el Estadio Casablanca se afloje un poco, tal vez Liga coja un poco más de valentía por el hecho de ser local, por el hecho de que prácticamente, no voy a decir que tiene la mesa servida, pero digamos, irte con un 0-0 y simplemente con ganar por la mínima de local te llevas el campeonato,
yo creo que es una ventaja bastante importante. Es una ventaja bastante importante, no hay gol de visitante. Se sabe que si empatas el partido, te vas directamente a penales, así que no hay esa especulación de decir, bueno, negociemos al minuto 85, vamos 0-0, negociemos el empate porque después nos vamos a tiempo extra y en 30 minutos más de fútbol. No, son 90 minutos de todo y nada, así que tal vez los equipos agarren un poco más de valentía porque los penales, como digo, al fin y al cabo, es un poco talento, es un poco suerte, es un poco circunstancialidad, es un poco milagro, es un poco de todo. Entonces, ya en la cancha se define todo, entonces hay que jugar con un poquito más de valentía. Gracias a todos por estar con nosotros. Que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho, nos reencontramos el día lunes, si Dios quiere, en análisis en política para comentar todo lo que está pasando en nuestro país y de manera internacional, que lo que está pasando, mami, está fuerte, está fuerte, está fuerte. No lo comento porque me voy de largo. Gracias, buen fin de semana. Chao, chao. Esto fue Análisis en Deportes.